La traducción en lenguaje actual, Zacarías 4, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. En ese momento, el ángel que hablaba conmigo se acercó a mí para despertarme y me dijo: Zacarías, dime qué es lo que ves. Yo le contesté: veo un candelero de oro puro. En la parte de arriba, el candelero tiene 7 lámparas. Los tubos por donde pasa el aceite del candelero se conectan con la punta, la cual tiene la forma de un plato hondo. A la izquierda y a la derecha del candelero hay 2 olivos. Y bueno, hemos estado hablando acerca de este libro, el libro de Zacarías. Hemos estado comentando, compartiendo que Zacarías es un profeta. Según lo que nos muestra aquí la palabra de Dios, es que es un profeta joven que está teniendo una experiencia espiritual muy particular. Zacarías es un profeta que tiene una serie de visiones. Hemos estado compartiendo que Zacarías nos habla de varias visiones. Eh, Algunos dicen que son 10, otros dicen que son 8 visiones. Nosotros nos hemos ido por la línea de las 10 visiones que nos muestra eh, todo este libro. Y en este pasaje o en esta porción que acabamos de leer se plantea una de las visiones y es la visión de el candelabro de oro y los 2 olivos. Esta sería ya como la séptima visión de lo que hemos estado compartiendo. Hemos estado hablando de la visión donde se ven los jinetes entre los mirtos, hemos estado hablando de la visión de los 4 cuernos, hemos estado hablando de la visión de los 4 carpinteros, de la visión del hombre con el cordel o la caña de medir. Hemos estado hablando de la visión donde está el sumo sacerdote, que es Josué, junto allí a Satanás, que lo está acusando delante del Señor. Y estábamos hablando de la visión del renuevo y de la piedra con los 7 ojos, que fue lo último que estuvimos compartiendo. Y meditando en esta porción, yo miraba que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser muy conscientes de lo que Dios ha hecho a favor de nuestras vidas. Y por eso colocaba al título de esta reflexión, le colocaba llamados, rescatados y lavados para ser eficaces. Y eso es lo que nos muestra en todo este contexto la obra que Dios ha hecho a favor de nosotros, sus hijos y su pueblo. Aquí en esta porción de la Biblia, en este libro, se nos muestra cómo inicia todo ese proceso de liberación de la cautividad en el cual estaba inmerso el pueblo de Dios. Estaban bajo el yugo, bajo la opresión del imperio babilónico, más o menos año 520 antes de Cristo. Y Zacarías está mostrando cómo Dios empieza a meter su mano, cómo Dios empieza a mover sus fichas, a cumplir su propósito y a permitir que el otro imperio empiece a afectar al imperio babilónico, y producto de eso entonces viene Ciro
y permite que el pueblo de Israel, todos los que habían sido deportados, comiencen a retornar nuevamente a su nación, comiencen a recobrar otra vez su identidad, comiencen a construir nuevamente la ciudad, las murallas, el templo, todo este proceso de restauración que se inició en este tiempo. Cuando uno mira este libro y el mensaje que hay aquí, encontramos que es un mensaje de ánimo, como les hemos estado diciendo, es un mensaje de esperanza para que ese pueblo que está pasando por esa situación difícil, para que ese pueblo que está lidiando con esta crisis pueda entender que debe volverse a Dios y que, producto de volverse a Dios, tienen la responsabilidad de reconstruir el templo. Recuerden que alrededor del templo giraba toda la dinámica espiritual del pueblo y era necesario que ellos tuvieran ese lugar activo para desarrollar o mostrar su relación con Dios. También este pasaje bíblico nos habla de la necesidad de buscar esa renovación espiritual. Por eso en la visión pasada de la que estábamos hablando, donde se muestra al sacerdote, al sumo sacerdote Josué, vestido, como dice ahí en la Biblia, con vestiduras sucias. Esto tiene una simbología, y es la simbología, hablábamos de que es una representación de la condición espiritual en la que estaba el pueblo de Dios. Y todos los apartes que hemos estado compartiendo sobre este libro tiene que ver con una serie de simbologías que muestran aspectos de la vida espiritual, tanto de el pueblo, de los sacerdotes, como del liderazgo de la nación de Israel. Y por eso el énfasis en la necesidad de buscar esa renovación espiritual, de poder entender que esas ropas sucias necesitan ser limpiadas, que necesitan ser lavadas para poderse presentar adecuadamente delante del Señor, como hablábamos en la ocasión anterior. Todo esto que Dios revela a Zacarías y que se revela a través de esta serie de visiones de las que estamos compartiendo tiene que ver con el propósito que Dios tiene con su pueblo, y es que Dios les ha dado unas promesas al pueblo de Israel, promesas de restauración, pero que estaban condicionadas a que el pueblo se volviera a Dios. Y si el pueblo se volvía a Dios, entonces Dios se volvería a ellos. Y esa también tiene que ver con la realidad de nuestra vida espiritual. Dios quiere siempre que nuestra vida esté en una plena comunión con Él, y en la medida en que nosotros estamos dependiendo de Dios, pues Dios se va a estar manifestando en la vida de cada uno de nosotros. El mensaje no solamente es un mensaje de esperanza, es un mensaje de aliento, de ánimo para que la gente recapacite y anhele, desee acercarse, reconciliarse, renovarse espiritualmente, sino que también es un mensaje de crítica ante el pecado del pueblo, pero también de esperanza, como les decía ahora, en ese Dios y en ese Señor, porque Él es quien a futuro define que va a ejecutar su justicia y su paz. Y eso lo enfatiza aquí la palabra de Dios, y en especial en este pasaje o lectura que estamos haciendo sobre el libro de Zacarías. Aquí nos enfatiza entonces también que Dios no se complace viendo a esos hijos suyos
y a ese pueblo suyo viviendo en esclavitud. Y ante esa realidad, ante esa condición en la que está el pueblo de Dios, los hijos de Dios, entonces Dios mismo se ofrece, Dios mismo se manifiesta como juez, Dios mismo ofrece solución para que su pueblo, sus hijos, se vuelvan a Él. Todo eso tiene una simbología de la obra que hizo Jesucristo eh, y que ya la notamos en el Nuevo Testamento, esa obra extraordinaria que hizo Jesucristo a favor de cada uno de nosotros. Y vemos entonces aquí también un énfasis muy puntual sobre la condición espiritual, el pecado del pueblo de Dios es una conducta o una condición que Dios siempre la presenta para que nosotros busquemos la manera, la forma de reconciliarnos con Él y de ser conscientes de que tenemos un enemigo que va a estar permanentemente acusándonos como nos lo muestra todos estos pasajes que hemos estado compartiendo. Lo que vemos aquí es que nuestro Señor y Dios es un Dios y Padre eterno que perdona, siempre está dispuesto a perdonar, siempre está dispuesto a dar otra oportunidad. Hablábamos la vez pasada que tenemos un Dios de segundas oportunidades, ¿cierto? Un Dios que siempre da otra oportunidad para cambiar, para mejorar como hijos de Él. Yo miraba otro pasaje en Isaías, busquemos Isaías capítulo 1, versículo 18, Isaías 1:18, y dice en la traducción en lenguaje actual, dice así: vengan ya, vamos a discutir en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como con tinta roja, pero yo los limpiaré, los dejaré blancos como la nieve. Entonces comerán de lo mejor de la tierra. Y en la otra versión, en la nueva traducción viviente, este pasaje de Isaías 18 dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Y vemos aquí que hay que ponernos de acuerdo, ¿cierto? Que hay que prestar atención y ponernos de acuerdo con el Señor. Y eso es lo que enfatiza aquí esa escena de la visión donde el sacerdote, o el sumo sacerdote Josué, está presentándose delante del Señor, él está allí presentándose delante del Señor. Al lado derecho dice que está el adversario, el acusador también, delante del Señor. Y el Señor muestra que está con vestidos inadecuados, con una vestimenta sucia, simbolizando, como les decíamos anteriormente, la condición de pecado. Y ante esa realidad, pues también, como les decía, ahora tenemos un Dios, tenemos un Padre eterno que siempre nos perdona, que siempre nos da la oportunidad para mejorar, para cambiar. Que Él es quien restaura, que Él es quien santifica, que Él es quien libera. Y eso tiene que, como sucedió en el efecto que produjo el mensaje, tiene que traer esperanza, ¿sí? Tiene que traer ánimo a la vida de cada uno de nosotros. Ustedes se imaginan, no sé si han tenido la oportunidad de compartir con los compatriotas
que están en otros países y que regresan y que han pasado por momentos difíciles, o con hermanos de otras naciones, como Venezuela, por ejemplo, que hemos tenido la oportunidad de interactuar con personas de esta nación y que se sienten tristes, se sienten agobiados, se sienten inclusive poco atendidos, poco apoyados por la realidad en la que ellos han vivido, han estado o están todavía, ¿cierto? Entonces imagínense a ese pueblo que ha estado en la esclavitud, ese pueblo que ha sido sacado de su nación y que ha sido llevado a otro lugar y en ese lugar han estado esclavos. Toda esa sensación emocional, aún material en la que han vivido, es una situación que muestra eh, el efecto del pecado, ¿cierto? De la desobediencia, de la rebeldía, y que aunque esa es una realidad, Dios siempre busca restaurar, Dios busca santificar, Dios busca liberar para que nosotros como sus hijos, como su pueblo, podamos tener una relación adecuada con Él. Él es quien restaura, era lo que les decía ahora, Él es quien libera, Él es el que santifica de esa condición deplorable en la que nosotros estábamos, hablando en el concepto espiritual, ¿no? Pero también lo vemos en ese plano físico, material, porque sacó a las personas, a esos hijos de Dios, los sacó al pueblo de Israel, los saca de la esclavitud y los lleva nuevamente a su tierra. Todo esto que nos narra Zacarías, pero también como mirábamos en Isaías, yo tenía otra referencia de Isaías en el capítulo 64. En Isaías 64, en el verso 6, leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dice: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios, como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Esta es una gráfica de la manera tan crítica, de la manera tan deplorable, de la forma tan triste como el pecado puede afectar no solamente la vida de una persona, sino la vida de una nación, la vida de una familia, ¿sí? Todo esto nos hace recapacitar. Y ante todo este panorama, porque esto hace referencia a lo que estamos viendo en Zacarías, ante todo este panorama que nos muestra Zacarías de esa condición desfavorable en la que estaba no solamente el representante del pueblo ante Dios, sino la nación misma como pueblo de Dios por su rebeldía, por su pecado. Se nota y se presenta de una manera muy clara entonces aquí la necesidad de un nuevo vestido. Y por eso es que Dios dice allí en Zacarías, pensando en lo que nos presenta el capítulo 3, por eso Dios dice que es necesario quitarle ese vestido y ponerle un vestido nuevo, un vestido que sea adecuado para la ocasión. Ahora, antes de comenzar la reunión, estábamos hablando del vestido, ¿no? Que, que Marquitos aquí viene muy elegante con su vestido y su traje, ¿cierto? Entonces decía Jorge que él también quiere tener sus buenos trajes, está recogiendo corbaticas para llegar elegante, ¿no? Para llegar elegante y estar en las reuniones, ¿no? Anteriormente se generaba
ese hábito, ¿cierto? Yo recuerdo en la iglesia tradicional que cuando las damas iban, porque me acuerdo de mi abuela, cuando las damas iban a la iglesia se ponían algo que nosotros le llamábamos pañoleta. ¿Sí? ¿Recuerdan? La famosa pañoleta, las mujeres se ponían su pañoleta y iban con la cabeza cubierta y llegaban allá a su ejercicio espiritual. Igual los hombres iban bien bañados, bien peinados, bien arregladitos. De ahí salieron buenos matrimonios, ¿no? Porque se miraban el uno al otro. Entonces, todo eso tiene un efecto interesante en la vida espiritual, pero también lo que plantea Zacarías es que ante esa realidad espiritual en la que está no solo el sacerdote como representante ante Dios de ese pueblo, sino también el pueblo en esa condición espiritual, vemos entonces aquí el énfasis sobre la necesidad de ese nuevo vestido, de estar revestidos de la justicia de Cristo. Y leyendo en Primera de Pedro, Pedro también enfatiza allí en Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 18, leamos en la traducción en lenguaje actual, dice Primera de Pedro 1, del 18 al 19. Dice así la palabra del Señor, porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para librarlos Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Versículo 19. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Y entonces encontramos aquí ese énfasis de la necesidad de restaurarnos, de santificarnos, de liberarnos, pero que esa acción, ¿quién la hace? Es el Dios mismo, ¿no? Porque el sacerdote se presenta con un vestido sucio, se presenta con una vestimenta inadecuada para estar delante del soberano, del rey, se presenta así y el mismo soberano, el mismo rey, el mismo Señor es quien le quita ese vestido y le pone un vestido adecuado. Todo esto es una simbología, ¿no?, de la obra extraordinaria que hace Jesucristo, de que nosotros hemos sido justificados en Cristo y que necesitamos ser rescatados para poder cumplir esos propósitos de Dios. Si nosotros no somos rescatados, si no somos restaurados, pues no vamos a estar en la condición adecuada para cumplir el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y si ustedes me acompañan también allí a Tito, Tito capítulo 3, en el versículo 5, dice, traducción en lenguaje actual, y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos por medio del poder del Espíritu Santo, nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Y es precioso esto, ¿no? Hemos sido rescatados. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos. Pero la obra de esa acción de rescate, de redención, es de nuestro Señor y Dios. Y por eso entonces era que yo meditaba en esto de lo que nos dice Zacarías capítulo 4. Meditaba en esto y meditaba en el hecho de que hemos sido llamados y aparte de eso hemos sido rescatados y hemos sido
lavados, pero para un propósito, para que usted y yo seamos eficaces. O sea, para que usted y yo podamos cumplir el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Dios se ha tomado todo ese trabajo, Dios ha hecho todo ese sacrificio y lo ha hecho con una razón, con un propósito. No es simplemente para tenerlo a usted allí o tenerla a usted allí de adorno, ¿no? Para que diga a la gente, ay, tan linda que esa muchacha, mire, ¿sí? No, es para que nosotros cumplamos su propósito, ¿cierto? Para que nosotros logremos cumplir su voluntad. Llamados, rescatados, lavados para ser eficaces. Y esa escena de Zacarías capítulo 4, estos primeros versículos que estamos viendo aquí, de ese candelabro de oro, tiene que ver con una representación de la presencia o de la manifestación de Dios. Aquí está aduciendo el profeta una manifestación, una representación de la presencia del mismísimo Dios. Eh, el candelabro es un símbolo que ha identificado al pueblo de Dios. Entonces, aquí tenemos un candelabro, este, la famosa menorá, ¿sí? Y eso tiene una simbología, ¿cierto? En la cultura judía, pues se tiene muy presente el candelabro. Aquí hay un candelabro, dice Zacarías, respondiendo a la pregunta que le hace el Señor, eh, dime qué es lo que ves. Y Zacarías le dice, veo un candelero de oro puro. En la parte de arriba, el candelero tiene 7 lámparas. Los tubos por donde pasa el aceite del candelero se conectan con la punta, la cual tiene la forma de un plato hondo. Y a la izquierda y a la derecha del candelero hay 2 olivos. Y en la nueva traducción viviente, dice, entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó, como si hubiera estado dormido. ¿Qué ves ahora?, me preguntó. Veo un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima, contesté. Alrededor del tazón hay 7 lámparas y cada una tiene 7 conductos para las mechas. También veo 2 olivos, uno a cada lado del tazón. Y todo esto que está mirando aquí en esa visión Zacarías, y que uno después lo puede leer así literalmente, uno puede decir, no, estaba viendo un candelabro de oro, ¿cierto? Como la menorá, como ese candelabro que se utiliza, que simboliza la luz, ¿sí? Y que se utiliza en el pueblo de Israel dentro del tabernáculo, que es muy importante y muy especial dentro del tabernáculo, pero todo lo que está mostrando aquí es una simbología, la representación de la presencia o de la manifestación de Dios en medio de ese pueblo. eh, y todo esto hace referencia al significado de lo que es la salvación. Aquí nos está hablando de la salvación como esa necesidad que se debía suplir y que tenía el ser humano producto de su caída y de estar condenado a la muerte, de estar condenado a la perdición eterna. Ante esa realidad, ante esa situación que había, pues había necesidad de generar una solución. Y es la obra que hizo Jesucristo a favor de cada uno de nosotros y que hoy estamos celebrando, ¿no? No estamos celebrando
a un Dios muerto, sino a un Dios vivo, un Dios que hizo una obra extraordinaria. Y aquí lo que nos está mostrando Zacarías en esta visión es el hecho de que hay una humanidad que necesita ser rescatada, una humanidad que necesita ser salvada, pero que ese rescate y que esa salvación debía darse a través de la intervención de un Salvador, y que ese Salvador no podía ser humano, porque ninguno de los seres humanos tenemos la condición o estamos en la condición para poder generar esa acción que produzca la satisfacción que demanda Dios producto del pecado. Solamente ese Salvador divino era quien podía hacerlo. Y aquí entonces vemos en escena la obra de ese Dios Hijo, que es Jesucristo nuestro Salvador, y que más adelante, pensando en Zacarías y lo que está viendo y lo que está compartiéndole al pueblo, más adelante se vuelve una realidad producto del Evangelio, del mensaje de salvación que Él trae, ¿sí? Para que nosotros, toda la humanidad, al aceptarlo, podamos disfrutar de la vida eterna. Aquí se enfatiza el hecho de la Biblia como la palabra de Dios, como el mensaje que Dios ha dado, porque eso es el Evangelio, ¿cierto? Es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios que se ha dado a conocer a la humanidad. Ese aceite del que nos habla aquí sobre el candelabro no es otra cosa que una representación de esa presencia de Dios, pero en una condición vigilante, ¿no? La presencia de Dios manifestándose de una manera activa, vigilando, actuando a favor de cada uno de nosotros. Ese aceite del que habla allí no es otra cosa que la necesidad de la llenura del Espíritu Santo en medio de ese pueblo para que ese pueblo pueda ser lo suficientemente efectivo en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Y ese número 7, porque ahí habla de 7 cosas, ¿cierto? ¿De qué cosas habla ahí? ¿7 qué? A ver, ¿7 qué? A ver, los que estamos aquí. Ah, eso ya se fueron para otro lado, ¿no? Ya todavía están en otro lado. ¿Sí? 7 lámparas y cada una tiene 7 conductos para las mechas, dice en la nueva traducción viviente. Y si usted busca en la traducción en lenguaje actual, dice el candelero tiene 7 lámparas y los tubos por donde pasa el aceite del candelero se conectan con la punta, la cual tiene la forma de un plato hondo. Y eso, ese número 7, que en la Biblia, en los que manejan la numerología dentro de la Biblia, el 7 tiene un símbolo de perfección, ¿sí? Está hablando de esa perfección que no es otra cosa que la representación de la abundante y potente luz que emana de las lámparas. Imagínense en un candelabro de oro que el sacerdote, especialmente el sumo sacerdote, tenía esa responsabilidad de limpiarlo, de tenerlo bien, bien presentado. El sumo sacerdote era el que entraba allí al lugar santo y allí en el lugar santo él podía acceder a ese candelabro, ¿sí? Ese candelabro que estaba allí a la orilla de esa cortina
que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y él era el que lo limpiaba, él era el que lo bruñía, ¿cierto? Él era el que le echaba el suficiente, el adecuado aceite para poder encender ese candelabro, esa lámpara, ¿sí? Y que pudiera haber luz. Toda esta simbología tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con el poder de la presencia del Espíritu Santo. Esos 7 brazos y esas 7 lámparas del candelabro, pues eran esa responsabilidad del sumo sacerdote, quien tenía que cuidarlo, quien tenía que hacerle el mantenimiento. Pero algo que notamos aquí es que esos 7 brazos y esas 7 lámparas del candelabro son una representación de la función y del rol del Espíritu Santo. Uno en el Nuevo Testamento encuentra a Jesucristo en Juan 16 diciendo, es necesario que yo me vaya para que venga el otro consolador, y da unas pautas, ¿no? En Juan 17, si usted, 16, perdón, Juan 16 del 7 al 15, ahí usted lo puede leer y puede encontrar lo que el Espíritu Santo en su rol, en su responsabilidad está haciendo. Y esos 2 olivos de los que nos habla allí, los 2 olivos son una representación de las funciones tanto sacerdotales como reales, ¿sí? Aquí hay una simbología sobre el Mesías, que viene a cumplir más adelante esa función de sacerdote y de una persona que asume el papel de rey. Es un tipo del Mesías. En este momento histórico que se está narrando lo que dice Zacarías, pues hay 2 personajes. Uno es Josué, que es el sumo sacerdote. El otro es Zorobabel, que es posicionado por Ciro, y que le da la oportunidad de poder ir nuevamente a la nación de Israel y empezar a reconstruir el templo. Toda esa simbología que nos muestra Zacarías es hermosa, pero también de compromiso, ¿no? Que genera compromiso. Hay un celular por ahí cerca al retorno. Y es de compromiso, de desafío a que nosotros continuemos conectados, continuemos dependiendo, continuemos desarrollando una relación íntima con nuestro Señor, que seamos cada día conscientes, cada día sensibles a ese llamado, a esa obra que Dios ha hecho, que nos ha rescatado, ¿sí? Que hemos sido rescatados, si no estaríamos en la condición de esclavitud, que hemos sido lavados, o sea que Dios nos ha santificado, nos ha apartado para Él, para ser parte de su pueblo, y que ante esa realidad, pues estamos llamados a cumplir nuestro propósito. Dios quiere que nosotros seamos luz, que seamos sal. Eso es lo que dice Mateo capítulo 5, 14, ¿cierto? Sí, nos llama a ser luz, a ser sal. Y cuando a usted le dicen, usted es llamado a ser luz y sal, pues usted no alumbra, ni usted da sabor con lo que usted toca, ¿cierto? Es con la clase de vida que Dios le ha dado y que usted la pone a operar. Y en la medida en que usted la pone a operar, ¿qué va a suceder? Pues usted se convierte en luz, o sea, usted se convierte en una persona que ayuda a que otros conozcan el camino, porque cuando usted es luz, usted está mostrando el camino que la otra persona debe seguir, ¿sí?
Cuando usted cumple su papel de sal, usted está preservando lo que Dios ha establecido. Hay unos preceptos, hay unos principios, hay unas ordenanzas de parte de Dios, hay unos estatutos que nosotros debemos seguir preservando. No los podemos cambiar ni podemos dejar que nos los cambien. Hoy el mundo dice que lo malo es bueno. Pues nosotros tenemos que decir, lo malo es malo, ¿sí? Y lo bueno es bueno. No podemos alterar, ¿sí? Hoy nos están vendiendo una cantidad de ideas y de argumentos. Hoy están diciendo que Dios no hizo solamente a un hombre y a una mujer, sino que Dios hizo X, Y, Z, bueno, una cantidad de, ¿cierto? De sexos. La gente se inventa un montón de cosas, ¿sí? Si alguien miente, hoy ya dicen, no, es que esa es una persona avispada. ¿Sí? Si alguien roba, hoy dicen que esa es una persona recursiva. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo todo un cambio de, de las condiciones o conductas que Dios rechaza y que se están estableciendo como cosas correctas. Y nosotros no podemos permitir eso como hijos de Dios, aún ni en nuestra vida, ni en nuestro entorno familiar, ni en nuestra sociedad. ¿Por qué luchamos en contra de la esclavitud? ¿Por qué luchamos a favor de la vida? ¿Por qué luchamos por la justicia y por la equidad siendo hijos de Dios? O sea, porque entendemos que Dios defiende la vida, porque entendemos que Dios defiende al necesitado, que el mismo Dios ha establecido que ayudemos a la viuda, que ayudemos al huérfano, que ayudemos al que está oprimido, deprimido, ¿sí? Ese es el llamado de Dios. ¿Y cómo lo logramos? Pues sembrando el mensaje del Evangelio. El Señor Jesucristo vino, hizo una obra extraordinaria en la cruz para que nosotros, al ser conscientes de los beneficios de esa obra y aceptarla, entonces también disfrutemos de esos beneficios, pero también los demos a conocer a otros. Ese es nuestro papel, comenzando por nuestra familia y enfatizándoles, ¿sí? Constantemente. Bueno, familia, vamos a dejar allí. Voy a invitarles a que nos pongamos de pie. Allí donde usted está, si se puede poner de pie, si no, arrodíllese, o si no, quédese sentadita, sentadito. Pero vamos a darle gracias al Señor por este momento. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Tú eres el que habla a nuestra vida. Tú eres el que se acerca a nuestra vida. Tú eres el que nos despierta. Tú eres el que se revela a nuestra vida.